WWJD Church welcomes you to Youth Huddle. I am going to tell you something that will change your life. All of us, at some time or another, have agonized over making a decision. Change your life. Change your life. Change your Some life. decisions are major decisions. Change your life. Change your and life. also there are a lot of small decisions that we don't make. I'm going to change your life around. It's about to change your life. Change your life. Change your life today. Change your life forever. You got some idea, some dream that you might have to go back and brush off and look at it again and say, I've got to do this. This is my stuff. This is what I'm supposed to do. This is why I showed up. Where are you going with your life? Bienvenidos a todos los que están aquí por primera vez, bienvenidos a todos los que volvieron, bienvenidos a los viejos, bienvenidos a los nuevos, bienvenidos a todos los que nos están viendo online. Yo estoy muy feliz de estar acá porque es un privilegio muy grande poder compartir lo que Dios tiene para nosotros cada viernes. Así que si tú no vienes todos los viernes, te recomiendo que no te lo pierdas y que no dejes de verlo por YouTube. Vamos a orar para empezar y nos vamos. Repitan conmigo: Padre, gracias por llamarme, gracias por escogerme, gracias por salvarme y gracias por cambiarme. Amén. ¿Y cómo se llama el título de hoy? Pero con signo de interrogación. ¿Cómo que cambiar? Entonces, ¿vieron el videito que el niñito hacía? Porque es que es así. Es así. Si tú te preguntas, quiero cambiar, y lo intentas, y lo intentas, y lo intentas, la pregunta que sigue es, ¿por qué no puedo cambiar? Y es que es muy difícil. ¿Cuántas veces ustedes en la vida cotidiana, ustedes han intentado cambiar algo? Alguna costumbre, alguna cosa física, algún hábito alimenticio, alguna raíz de amargura, alguna cosa de ira. Ustedes quieren dejar de ser amargados, quieren dejar de ser personas asolapadas, personas tristes, personas que se la pasan por la vida como medio gruñones. Entonces uno dice, pero yo quiero cambiar. Entonces la próxima vez que alguien se me meta en el camino, lo voy a hacer así. Y la próxima vez que alguien se te mete en el camino, y saca quién sabe qué dedo por ahí. Entonces, es muy difícil, ¿verdad? Entonces la pregunta es muy importante. ¿Por qué no puedo cambiar? Y es una de las preguntas que yo me he hecho muchas veces en mi vida. ¿Por qué no puedo cambiar? Y yo sé que ustedes lo han intentado. Ahora, el otro día yo le pregunté a varios jóvenes, muchachos, hombres, y les hice esa pregunta. Ustedes con sus papás, con los que tuvieron papá, muchos no tuvieron papás, pero ustedes con sus papás les enseñaron a afeitarse y todos me respondieron que no. Y yo no soy el único. Porque se me vino esa pregunta a la mente y cuando ellos me respondieron que no, y le pregunté a varios, y de verdad yo dije, no soy el único. Quiere decir que es algo muy común. Ahora, uno de un papá que se ve en las películas y que ve en los comerciales, uno ve al papá enseñándole al hijo a afeitarse, ¿sí o no? Entonces uno asumiría que eso es algo esencial para que el papá le enseñe al hijo. Y los papás a veces se atreven por ahí a enseñar a manejar y a veces no termina bien. La mayoría de veces no termina muy bien, termina el peladito, ¿sí? Golpeado, gritado, lo que sea. Entonces, ¿por qué hice esa pregunta? Porque yo ahora tengo un niño varón que esta semana cumple 5 meses. Y ese niño me tiene, pero derretido. O sea, para que a mí alguien me haga derretirme después de Paulina es muy difícil. Es muy difícil. Y a Paulina le costó. No. Pero este niño, no voy a llorar. Pero este niño, desde el primer día que nació, abrió los ojos o sea, si yo pudiera transmitirle la mirada, es una mirada de... Y es loco, o sea, para donde yo voy, él hace. Y me escucha y hace. Y a veces está comiendo y la mamá lo está alimentando y está así. Y yo digo, buena, ya sé. Y no me quita la mirada. No me quita la mirada y es algo loco. Paulina está celosa, ¿ok?
Entonces yo vengo aquí to brag out about my boy. Entonces, ese niño me tiene tan derretido, pero yo les tengo que confesar algo. Yo tenía mucho miedo. Cuando nacieron las niñas fue pues, otra experiencia mucho más loca por todo lo que pasó con ellas. Yo ya les he contado. Y fue algo que me derritieron como, yo soy el príncipe, ellas me ven como, ay, su amor. Sí, es muy lindo, pero yo tenía mucho miedo de tener un niño varón porque me di cuenta que yo no sabía cómo yo iba a enseñarle a ese niño a ser un varón. Por eso yo hice la pregunta, ¿a ustedes sus papás les enseñó a afeitarse? Y muchos me respondieron que no. Entonces eso como que me llevó a mí a pensar, a mí no me enseñaron a afeitarme. Y yo aprendí a afeitarme como a los 25 años, porque es muy jodido, muy difícil afeitarse. Y yo digo, oh my God, yo tengo que sentarme con él, enseñarle tantas cosas, que yo dije, eso da mucho miedo. O sea, yo no sé cómo serán las mujeres, pero tener un niño varón para mí ha sido uno de los retos más grandes que Dios ha puesto en mi vida. Y créanme, nosotros pensábamos, bueno, no, aquí nos quedamos con las niñas, pero Dios nos mandó el niño, ¿sí? Y yo dije, ahora sí se puso seria la cosa. Entonces me di cuenta que yo tenía muchas cosas que cambiar, pero ¿por qué no puedo cambiar? Y me di cuenta que había muchos huecos en mi vida que yo no había podido solucionar o cambiar porque yo tengo que transmitirle a él eso, ¿verdad? ¿Cómo hago si yo no sé hacerlo? ¿Cómo hago si yo he fallado? ¿Cómo hago si yo estoy mal? ¿Cómo hago si yo no tengo buenas costumbres en muchas cosas? Entonces, ¿cómo voy a ser un buen padre si nadie me enseñó? Y yo esta noche no voy a venir a traer culpa de atrás, del pasado. Nuestros padres, mis papás, hicieron todo lo mejor posible por darme todo lo mejor, por enseñarme todo lo mejor y por darnos lo mejor, ¿verdad? O sea, nuestros papás con lo que tenían, con sus propios huecos, con sus propias locuras que vivieron, porque las historias que a nosotros nos cuentan de nuestros abuelos son horribles. Yo he escuchado historias que los arrodillaban en frijoles, que les daban con el látigo, unas vainas horribles que a nosotros nos tocó. La mayoría de nosotros, bueno, algunos aquí sí les dieron látigo, pero a la mayoría de nosotros nos tocó más suave, porque nuestros papás dijeron, a los niños no hay que descabezarlos, ¿sí? Entonces, a mí me cuentan que mi abuelo tenía hijos para tener obreros y eran como que representaba, tener hombres era mandarlos a trabajar en la finca, ¿sí? Entonces, crecimos con todos esos huecos, nuestros padres intentaron lo mejor, pero sin embargo, no pudieron darnos lo mejor en todas las cosas. ¿Sí me entienden? Porque es muy difícil y ese es el reto que yo tengo ahorita y ese es el reto con el que ustedes se van a enfrentar algún día, si Dios quiere, y ese es el reto que ustedes se enfrentan todos los días de su vida. ¿Por qué yo no puedo cambiar? ¿Cómo voy a hacer yo para poder cambiar? Muchos se quieren casar, muchos están casados, muchos están en trabajos y los echan de trabajos porque hay cosas en nuestra vida que no podemos cambiar. Hay gente, por ejemplo, que las echan de los trabajos porque siempre llegan tarde y es algo que nunca han podido cambiar. Y hasta que tú no cambies eso, por ejemplo, nunca vas a poder permanecer en un trabajo porque ¿qué jefe quiere que tú llegues tarde todo el tiempo, verdad? Entonces, las excusas sobran y sobran y sobran. Yo le pregunto a la gente, ¿por qué no puedes cambiar eso? No, porque es que mi papá me crió así. Esa es la excusa número uno, que todos tenemos. No, es que a mí me criaron así. Pero ¿por qué tú no puedes dejar la papa frita? Porque es que en mi casa todos los días comíamos papa frita y a mí me criaron comiendo papa frita. Es como la gente que no toma agua, por ejemplo. Hay gente que no toma agua. Y yo, ¿pero cómo es posible que tú no tomes agua? No, en mi casa solo se tomaba Coca-Cola y frutiño o lo que sea el polvo que uno echaba. Sí, y hay gente que le da ganas de vomitar el agua y uno dice, y no son capaces de tomar agua. Entonces, ¿por qué no pueden cambiar si sabemos que el agua nos sana, el agua nos nutre, el agua nos revitaliza y todo? Entonces, la mayoría de cosas que nosotros tenemos nos las enseñaron desde pequeños. Y este versículo lo usamos mucho los cristianos para ser cristianos y uno decir,
esta es la clave de ser papá. Instruye al niño en su camino, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, todos los papás lo cuelgan en el cuartico y no los colgaron y no los enseñaron. Pero esto va para ambos lados. A nosotros nos instruyeron de niños en el camino. El camino es la vida. En nuestra vida, a nosotros nos instruyeron y nos dieron un par de instrucciones. O no nos dieron instrucciones y por eso estamos en el lío en el que estamos ahora. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es muy tenaz cambiar. Es muy tenaz apartarse del camino que a nosotros nos enseñaron. Y tú puedes durar años y años y años y no te puedes apartar de esos caminos, de esas costumbres, de esos hábitos, de esas peleas, de ese odio, de ese rencor, de esa ira, de la mentira, del engaño, del chisme, de todas las cosas. Si nosotros fuimos mal instruidos, perdón, uy, casi me ahogo. Fuimos mal instruidos, nosotros no vamos a poder cambiar. Entonces la pregunta sigue. Entonces, ¿por qué no puedo cambiar? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la cosa que nosotros tenemos que hacer para poder cambiar? Y si nos vamos a Efesios, mire lo que dice Efesios. Y es que es fácil, se dice fácil. Dice Efesios el apóstol, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, como tú has vivido antes, despojaos, o sea, quítenselo, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, viciado, o sea, que está mal acostumbrado, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, el apóstol nos está diciendo, quítenselo, sáquenselo, cámbienselo, despójense. Ahora la pregunta es, ¿cómo me despojo de eso? Si a mí me han hecho tanto daño, ¿cómo yo me despojo de tantas malas costumbres que yo tengo? Entonces, volviendo a mi hijo, cuando yo me vi enfrentado con ese reto, yo tengo muchas cosas que cambiar y me vi con tantos huecos en mi vida para ser un buen padre y me vi con tantas áreas en mi vida que no iban a ser suficientes para enseñarle a él. Entonces, yo dije, algo tengo que hacer. Llevo años intentando cambiar, pero algo tengo que hacer. ¿Qué hago, Señor? ¿Cómo hago el cambio? ¿Cómo hago este nuevo paso? ¿Cómo yo voy a poder garantizar que voy a poder ser un buen padre para mi hijo? ¿Cómo voy a garantizar y cómo ustedes pueden garantizar que van a ser un buen esposo, como una buena esposa? ¿Cómo pueden ustedes garantizar que van a mejorar para ser empleados, para ser dueños, para hacer lo que ustedes se propongan? ¿Cómo ustedes garantizan poder cambiar y lograr sus metas? Entonces, yo me vivía lleno de excusas y ustedes pueden vivir de esa manera. Pueden vivir llenos de excusas y son excusas baratas. Vamos a hablar la verdad. La mayoría de nuestro cambio son excusas baratas. Por ejemplo, yo cuando me casé era un palito, así, un palito, delgaditico. Y yo decía, jamás me voy a engordar. ¿Cómo es posible? Yo lo decía, ¿cómo es posible que esa gente se casa y se engorda? Y yo era muy duro, porque y sí que pilas, uno muy flaquito no entiende lo que los otros están pasando. Y yo era súper duro con la gente, con los que recién casados, y yo decía, pero ¿cómo es posible? Si ahí es cuando uno ya, been there, done that, and me casé. No es que yo cambié de la forma de comer, sino que seguí comiendo igual que comía soltero, pero dejé de hacer ejercicio, dejé de hacer muchas cosas y seguí comiendo igual. Llegué al punto en que me estaba enfermando. Llegué al punto en que no tenía energía, en que no tenía ánimo, en que poco a poco comencé a subir y a subir. Y entonces, de 5 años para acá, se volvió la lucha más grande de mi vida. Entonces, cuando yo fui a tener mi hijo, yo dije, ¿qué clase de papá voy a ser yo? Si ni siquiera puedo subir unas escaleras ahora. Y la mayoría de gente a mí me veía y decía, por ejemplo, para el summer camp y los juegos, como que, no, Quique no da. Porque
O sea, yo era el último en que escogían, como que... Porque, ¿sí? La probabilidad de ganar no era mucha, ¿sí? No tanto por el look, sino más por el físico, ¿sí? No estoy hablando del look hoy. Y entonces yo dije, ¿qué le voy a dar a mi hijo? Necesito cambiar. Y lo intenté, muchachos. Y lo intenté, y lo he intentado, y lo he intentado, y lo he intentado. Y no solamente eso. A mí mi papá no me enseñó a afeitarme, por ejemplo. Y muchas cosas a nosotros no nos enseñaron. A nosotros nos enseñaron a ser caballerosos. Y hoy en día, la mayoría de gente no tiene un ejemplo, una guía, no tiene una forma y una esperanza de qué ver. No tuvimos un buen ejemplo. Y todos aquí somos conscientes de esos. Entonces, yo dije, tengo un propósito, tengo que cambiar mi forma de comer, mi forma de hacer ejercicio físico y mi forma de ver la vida. Porque la última vez que yo prediqué acá, hablé del propósito. Y mis hijos se han convertido en uno de los propósitos más grandes de mi vida. No porque los voy a sacar adelante y hacerlos millonarios, no. Porque si yo digo que yo soy cristiano, yo tengo que vivir la vida que yo les estoy diciendo a ellos que hay que vivir. Y para eso yo tengo que ser ejemplo, tengo que ser testimonio y tengo que ser el mejor papá y el mejor esposo para que ellos digan, yo quiero ser así. Y yo no soy nada, yo no tengo tantas cosas que ofrecer. Yo lo único que ahorita tengo que ofrecerles a mis hijos es la capacidad de poder entender que si Dios me salvó, que si Jesús me dio una nueva oportunidad, yo puedo cambiar. La Biblia dice, he aquí que si tú estás en Cristo, las cosas viejas pasaron, yo hago nuevas todas las cosas. El primer paso hoy que vamos a tomar es perdonar. Tú no puedes cambiar si todavía tú estás excusándote con tus papás, con tu crianza, cómo te hablaron, cómo te enseñaron. Ya eso quedó atrás. Las cosas viejas pasaron. O sea que si tú te pillas diciendo, no, es que yo soy así porque a mí... Eso es basura. Dejen a sus papás quietos, dejen a sus descendientes quietos. Ya ustedes están acá. Cristo les ha dado una nueva oportunidad. Entonces, perdonar. La segunda cosa que hice para empezar a cambiar tantas cosas en mi vida en los últimos 2-3 años fue todos los días. Esta iglesia se llama Caminando con Jesús diariamente. Y todos los días tienes que tomar la decisión de levantarte y decir, hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, voy a cambiar. Y todos los días ser un poquito mejor. Y todos los días ser un poquito mejor. 1% mejor. Cada día cambiar. Cada día cambiar. Ahora, la tercera cosa que hice es que solos no podemos. Esta iglesia se llama Caminando con Jesús. Solos no pueden. ¿Por qué no puedo cambiar? Porque muchas veces intentamos hacerlo solos. Y yo lo intenté, lo del peso y todo eso, lo intenté solo. Y no pude. Y hacía dietas, y hacía vainas, y otra cosa que hice fue, ¿cuánto has durado tú haciendo ejercicio y comiendo bien? La mayoría de gente no dura más de 3 meses. Porque lo hacen solos. Porque pensamos que podemos. Y es que solo yo no puedo. Yo necesito instruir a mi hijo en su camino, pero yo solo no puedo. Yo solo lo voy a destruir, lo voy a dañar y voy a destruir toda mi familia y toda mi descendencia. Tú quieres cambiar, no puedes hacerlo solo. Tienes que perdonar, tienes que decidir hacerlo, dejar toda excusa barata y todos los días tomar la decisión de cambiar. Y tercero, tienes que tomar la decisión de discipularte, de buscar ayuda. Si tú te rodeas de las personas adecuadas, si tú vas a un grupo, créanme, ese es el fuerte de acá. Si tú vas a un grupo y tú te discipulas, pero no porque vas a un grupo y ya. No, tú te discipulas, tú buscas ayuda. Tú le dices, mira, necesito cambiar esto, ayúdame a orar. Busques un compañero, hey, necesito hacer esto, ayúdame. Animándonos los unos a los otros, sí se puede. Yo he podido lograr eso porque me he rodeado de las personas indicadas que han sido bendiciones en mi vida.
y que me han ayudado en el camino. Y todos ustedes y mis discípulos y mi grupo son la motivación más grande. Todo empezó con mi hijo, pero el propósito más grande es ser una luz y decirle al mundo, hey, yo puedo, yo sí pude, y no ser simplemente una persona que postea historias, sino llevar a personas a Cristo, llevar a personas a cambiar. No podemos cambiar porque estamos llenos de excusas. Hoy Dios está tumbando todas las excusas de tu vida, así que tienes que tomar una decisión hoy. Vamos a perdonar a nuestros padres, vamos a ponernos a paz con Dios, vamos a despojarnos del hombre viejo y vamos a decidir aprender las cosas nuevas. Y de ahora en adelante, cada vez que tú tomes una decisión, te vas a pegar a Jesús, caminando con Jesús diariamente. Aquí estamos para servirte, aquí estamos para ayudarte y no estás solo. No podemos hacerlo. Por eso nuestro pastor siempre dice, unidos somos más fuertes. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor en este día que nos cambie, que nos limpie, que nos sane. Hoy vamos a perdonar, hoy vamos a cambiar, hoy vamos a fortalecer nuestras decisiones, nuestra vida, porque en el nombre de Jesús de Nazaret todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En el nombre de Jesús, cántale y pídeselo. Tu amor, anhelo yo, dame tu corazón. Yo quiero ser más de ti, quiero ser menos de mí. Dame tu corazón, yo quiero estar junto a ti, solo quiero que estés aquí. Tu amor, anhelo yo, dame tu corazón. Es muy tierno la historia de nuestro hijo. Es tierno porque lo que decía aquí, que cuando él tomaba su leche y él entraba a la casa, él ahí mismo paraba lo que fuera, así sea el hambre más grande, mirando al papá, escuchando la voz del papá. Eso resonaba dentro de él y me conmueve mucho porque me hace reflexionar y pensar que desde chiquiticos ya tenemos a alguien a quien admirar, a quien seguir, ¿no? A quien imitar. Y a veces nuestros papás nos dan lo que solamente saben, ¿no? Uno enseña lo que hasta ese momento has aprendido, has recibido, ¿no? Entonces, no es para culpa, no es para que nos sintamos mal y tampoco para que odiemos nuestros padres, porque nos dieron lo que tenían y sabían en ese momento. Pero hoy tenemos la oportunidad de tomar una decisión para vida trascendental, para cambio, una decisión para que cambie el rumbo de nuestra existencia futuro. Si tú quieres, cierra tus ojos porque vamos a orar y que tu oración sea con autoridad y con mucho entendimiento. Repita después de mí: Padre, yo te doy gracias por traerme aquí ante ti, ante mi Creador, mi Padre perfecto, el que me ama y escogió primero. Padre, perdóname por cada uno de mis pecados. Perdóname por juzgar, por la falta de misericordia que tengo hacia mis padres, hacia mi crianza, porque yo entiendo que lo que yo recibí fue lo único que pude dar hasta ahora. Lo único que pude acudir fue lo que yo viví tanto tiempo, pero hoy tú me llamas para tomar una decisión
Y eso es tener una verdad que conforme tu palabra, hoy la conozco. Y esa verdad es Jesús, el que hoy sé que me hará libre. Hoy yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Él resucitó de los muertos y está al lado tuyo. Pero también, yo también creo que en esta tierra viviré una vida abundante. Y hoy decido perdonar a mis padres y a toda persona que me ha criado, a toda persona que me ha lastimado, que me ha engañado, que me ha dicho cómo vivir mi vida. Los perdono. Yo hoy decido querer cambiar, abandonar todo pasado, abandonar ese viejo hombre y despojarme de él. Y hoy decido también, Señor, recibir todas tus bendiciones, porque yo sé que hoy, conforme a esta decisión, seré libre. Y te pido que sea tu voluntad manifiesta en mi vida y en mi descendencia. Y también decido caminar contigo diariamente y usar estas herramientas preciosas en esta iglesia, casa preciosa que tú me has traído. Todo esto lo creo y lo decido y lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Dame tu corazón, Decláralo. quiero ser más de ti.